nosotros pues no tenemos paz. La hija, que pues ya entiende, espera la llamada de todos los días de su papá como siempre lo hacía. Mi hijo, pues que tiene 2 años y medio apenas, él aún espera ver a su papá. Ya hasta se disgusta en las noches porque no entiende el por qué su papito no está. Ha sido muy complicado, muy difícil. Desesperadas, así están las familias de funcionarios del CTI de la policía secuestrados por el ELN tras conocer que sus seres queridos serían sometidos a lo que ellos llaman juicio revolucionario por parte del grupo armado ilegal. Suplican que no los dejen solos. Alias Gramo, quien sería el cerebro detrás del atentado contra la base aérea de Cali, fue capturado. Habría intentado salir del país hace algunos días. Sería el encargado de planificar la ubicación de los vehículos con explosivos y la ruta de escape de los terroristas. Crecen los hechos de intolerancia en Bogotá. 4 de cada 10 homicidios tienen origen en casos de irrespeto que terminan en tragedia. Este año, 273 personas han muerto en medio de casos de intolerancia. Especial Noticias RCN. Siguen las emergencias por las lluvias. En Dabeiba, Antioquia, una avenida torrencial causó la muerte de 2 personas. Otras 3 están desaparecidas. En Santander, más de 20 municipios declararon la calamidad pública y en Chocó, 3 ríos se desbordaron. Cerca de 2.800.000 personas participaron en la consulta para definir los candidatos a la presidencia y al Congreso de la República por algunos por la izquierda. Iván Cepeda fue el ganador en la consulta presidencial. Tras asegurar que Estados Unidos podría llevar a cabo operaciones terrestres en Colombia y Venezuela contra el narcotráfico, el senador republicano Lindsey Graham insistió en la mañana de hoy en que Washington no detendrá su operativo contra los carteles de la droga en el Mar Caribe. No descarta operaciones terrestres. Otros senadores, como Rick Scott, aseguran que no habrá una invasión a Venezuela. Todos los detalles en minutos desde el Senado de Estados Unidos. A lo que vinimos, hablamos de las consecuencias financieras de estar en la lista Clinton. Las cuentas bancarias del presidente Petro fueron bloqueadas. ¿Podrá enviar dinero a su familia en el exterior? ¿A qué cuenta le consignarán el sueldo? En minutos, el exministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, nos resuelve estas dudas. Ya nos vemos. Contundente victoria del gobierno de Javier Milei en las elecciones legislativas en Argentina. Con más del 40% de los votos, el gobierno se fortalece a nivel nacional y aumenta su poder en el Congreso para continuar con su programa de reformas económicas. Cubrimiento especial de Noticias RCN en la Feria Internacional del Libro. En minutos les hablo del libro La Voz del Líder de María José Quiseno y Duele Quién Soy de Cristian Llano. Todos los detalles en minutos. Y en deportes, clásico de golazos en el Atanasio Girardot, triunfo para Atlético Nacional, que quedó listo para la clasificación. El poderoso no pudo asegurar el cupo entre los 8 mejores debido a los 5 goles recibidos. Y en entretenimiento, Shakira dejó lo mejor de su gira en Cali. 2 conciertos que los caleños esperaron por cerca de 20 años. Se alista para volver a Bogotá. Nuestros presentadores ya están listos. Estamos en todas las regiones. Esto es Noticias RCN de las 12:30 del mediodía. Buenas tardes, pongámonos al día con lo que pasa a esta hora y estamos listos a hablar a la gente para contarles lo que sucede en Colombia y el mundo. Crece el dolor y la angustia de las familias de los funcionarios del CTI secuestrados por el ELN hace más de 3 meses. En un reciente anuncio, ese grupo guerrillero amenazó con someterlos a un juicio revolucionario. Hablamos con las familias de los secuestrados. Tenemos una liberación. Devastados se encuentran los familiares de los 2 policías y los 2 agentes del CTI que están secuestrados desde mayo y julio por el ELN.
Esto luego de que el grupo ilegal publicara un video en el que anunció un denominado juicio revolucionario donde enfrentarían penas de hasta 7 años de prisión. Alejandra Sanabria, esposa del subintendente Hoyos, sufre en la intimidad de su hogar con su hijo de apenas 2 años. Nosotros pues no tenemos paz. La hija, que pues ya entiende, espera la llamada de todos los días de su papá como siempre lo hacía. Mi hijo, pues que tiene 2 años y medio apenas, él aún espera ver a su papá. Ya hasta se disgusta en las noches porque no entiende el por qué su papito no está. Clama por intervención inmediata del gobierno. Que Oti Patiño, que es el comisionado de paz, también tenga algo de empatía con nuestro caso. Le hemos enviado varios comunicados solicitando el apoyo, solicitando una comunicación oficial y pues la empatía ha sido nula. Clamor al que se unen la hermana del patrullero y de los 2 agentes del CTI de la Fiscalía. Señor presidente Gustavo, por favor, ayúdenos a sacar pronto a las personas que están cautivadas, a cada uno de ellos. Colombia, por favor, ayúdennos, están pidiendo auxilio. A mi esposo, que no se rinda, que él es fuerte y yo sé que es capaz de superar esta situación, que lo amo, que estamos haciendo lo humanamente posible para que se dé esta pronta liberación. Le pido un acto de bondad para mi familia y la familia de los demás secuestrados. Nuestros hijos deben crecer con el amor y el apoyo de sus padres. A través de un comunicado, la Fiscalía General de la Nación hizo un llamado a la libertad inmediata e incondicionada de los agentes de la Dirección de Protección y Asistencia de la entidad y rechazó la exigencia del ELN de condicionar esa libertad. En horas de la tarde, el nuevo director de la policía se reunirá con los familiares y el comisionado de paz Oti Patiño buscará dialogar con los representantes del ELN. Y mucha atención que a esta hora funcionarios de la Fiscalía realizan una reconstrucción en 3D del lugar en donde fue asesinado el precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay. María Fernanda Correa está en el lugar de la noticia. Buenas tardes, María Fernanda. Cuéntenos cuál sería el objetivo de los investigadores. Adelante. Jessica, televidentes, buenas tardes. Mire, es una información que ha podido establecer Noticias RCN en primicia y por eso estamos aquí, en el Parque El Golfito, mismo lugar en donde el pasado 7 de junio fue atacado Miguel Uribe Turbay, precandidato presidencial, por delincuentes. Hay que decirlo, a esta hora se hace una reconstrucción en 3D con cámaras, drones, más de 50 funcionarios del CTI de la Fiscalía, la SIJIN de la Policía, investigadores privados, precisamente para ampliar toda esa línea investigativa que, según el mismo ente acusador, ya deja hoy 8 personas capturadas, entre esos el cerebro material, alias el costeño. Hay que decirlo que incluso durante los últimos días fue el mismo ente acusador quien dio a conocer que uno de los fiscales que lidera la investigación ha sido amenazado de muerte y pedían protección. Revelamos también que estas imágenes que estamos presentando tienen rostros difuminados precisamente para garantizar la protección de todos los investigadores que a esta hora participan en este proceso, la reconstrucción en 3D del magnicidio de Miguel Uribe Turbay. Por supuesto, vamos a estar atentos para ampliarles toda la información desde el sector de Modelia del Parque El Golfito, en donde fue atacado el precandidato presidencial. María Fernanda Correa, Noticias RCN. Fernanda, muchas gracias. Vamos ahora con noticias del Valle del Cauca porque las autoridades lograron la captura del delincuente que habría orquestado el atentado terrorista contra la Escuela Militar de Aviación Marco Fidel Suárez. Este hombre habría salido de la ciudad hasta el departamento de Risaralda, donde fue ubicado por las autoridades después de varias semanas de investigación y análisis de cámaras de video. Diego Candelo, ¿qué otros detalles se conocieron? Buenas tardes.
Ingrid, televidentes, buenas tardes. Lo que hemos conocido es que alias Gramo además intentó salir del país, huyó hacia España, pero ahí autoridades migratorias negaron su acceso y es ahí cuando vuelve al país y se escondía en zona rural de Mistratorri y Saralda, hasta donde la policía llegó para capturarlo. Lo que ha determinado además una investigación de las autoridades es que la presunta financiación de un grupo residual que estaría detrás de este atentado terrorista tendría que ver con un tema de gota a gota. A través de esa vía delincuencial se estarían financiando para cometer atentados terroristas en el suroccidente colombiano. Este delincuente, como lo explicó la señora gobernadora, hizo un trabajo de articulación, de coordinar a otros delincuentes en la ciudad de Cali, se reunió en el barrio La Primavera, desde allí buscaron las motocicletas, buscaron los vehículos. Una vez cometido el atentado terrorista con los camiones, la función de este delincuente era sacarlos de la ciudad. Con la captura de alias Gramo, serían 3 las que ha realizado la Policía Metropolitana de Cali en relación con este atentado terrorista. Se suma la de alias Yonda y alias El Mono. Recordemos las 2 personas que participaron en la instalación de los 2 camiones cargados con explosivos aquí en inmediaciones a la base aérea Marco Fidel Suárez. Juan Fernando, usted tiene más noticias. Buenas tardes. Buenas tardes, Diego. Vamos ahora con noticias de Antioquia, departamento muy golpeado en las últimas horas por las lluvias. Se han registrado emergencias en por lo menos 6 municipios, siendo la situación más triste, más delicada, la que ocurre en Dabeiba. ¿Qué fue lo que pasó? Le pregunto a esta hora a mi compañera Sara Agudelo. Sarita, adelante. Buenas tardes. Juan Fernando, televidentes, buenas tardes. Mire, una avenida torrencial, específicamente en la vereda El Toro del municipio de Dabeiba, dejó hasta el momento a 2 personas fallecidas, 4 más heridas y 3 desaparecidas. En este momento, la unidad de gestión de riesgo de Antioquia ya se está desplazando a este lugar precisamente para adelantar las labores de búsqueda. Sin embargo, lo que nos han dicho es que es una zona muy lejana de la cabecera municipal y de difícil acceso, pero además las lluvias allí justamente no han parado y por eso estas labores de búsqueda y rescate se dificultan. También hay emergencias en municipios como Cáceres, Angostura, San Carlos y Anorí. En Dabeiba tuvimos una avenida torrencial. Esta avenida torrencial aparentemente fue en unos socavones en donde se trabaja minería y esto generó pues dificultades a quienes estaban allá. Una de las personas falleció en sitio, la otra persona en el desplazamiento hacia el hospital falleció lamentablemente. Estamos atentos entonces a una actualización de esta situación de Dabeiba una vez lleguen las autoridades a la zona. Lo que nos han dicho hasta el momento es que este año en Antioquia 51 personas han fallecido por eventos asociados a las lluvias. Felipe, usted tiene más información. Sara, qué lamentable, 2 personas muertas allá por deslizamiento. Y miren ustedes, también hay emergencias en Santander por las fuertes lluvias que generan daños en vías nacionales y secundarias. Ya son 24 los municipios con declaratoria de calamidad pública y al menos 50.000 las familias afectadas. Cristian, ¿cuáles son los puntos más críticos? Así es, Felipe, televidente, buenas tardes. Los puntos más críticos, especialmente en la vía Curos-Málaga, en municipios como Huaca, el sector de las Amarillas, el municipio de San Andrés, en el sector de la Laguna de Ortices y también en Pangote. Hay otra vía afectada que es la vía entre San José de Suaita con Badorreal y en la troncal del Carare, entre los municipios de Landazuri y también el municipio de Cimitarra. El llamado que hacen desde la gestión del riesgo de Santander es al Gobierno Nacional y al INVIAS para que se haga intervención en estos puntos críticos con deslizamientos y derrumbes. Se registran fuertes lluvias que causan el colapso del alcantarillado en el casco urbano y son 60 familias las que se encuentran afectadas en este momento, lo mismo que el municipio de Chipatá, también el mismo fenómeno. El Alto de Huaca en el sector de las Amarillas, teniendo en cuenta que por esta provincia el flujo vehicular es bastante grande, de toda la provincia de Casar Rovira, me parece que los cierres que piensan hacer los señores del consorcio son demasiado exagerados. Y también hay alerta por inundación en los municipios de Barrancabermeja, Puerto Wilches y en Cimitarra por los altos niveles de los ríos Magdalena y Carare respectivamente. Información desde Bucaramanga, Inés María con más noticias RCN. Cristian, y es que las lluvias tienen en alerta varios departamentos del país. Inundaciones, deslizamientos y cierres de vías se han reportado. Panorama nacional en Noticias RCN.
Las lluvias de las últimas horas provocaron el desbordamiento de los ríos Atrato, Andaria, Daisipí en el departamento del Chocó. Hay por lo menos 2.000 personas afectadas de los municipios de Atrato, Medio Atrato, Sipí, Bojayá, Lloró y Bagadó. Autoridades de socorro y organismos adelantan las labores de asistencia a los damnificados. Las emergencias se presentaron en el municipio de Maicao, donde las fuertes lluvias del pasado fin de semana inundaron varios barrios de este sector. En el área rural, entre tanto, del municipio de Uribia, en la extrema Alta Guajira, se encuentran incomunicados por las lluvias. En Riohacha, 15 barrios resultaron damnificados. Las autoridades trabajan para atender a los damnificados con la gobernación de La Guajira y en la alcaldía de Riohacha para poder sacar el agua que quedó estancada en estos sectores de La Guajira colombiana. Las fuertes lluvias registradas durante las últimas horas en el departamento norte de Santander generan preocupación en el municipio de Mutiscua, en la vía que comunica a Pamplona con Bucaramanga en el kilómetro 96, sector Las Pavas. La alcaldía municipal ha enviado un SOS al gobierno nacional para que se atienda esta emergencia antes de que ocurra un cierre total de la vía. La intensidad de las lluvias viene provocando estragos en la zona rural del municipio de Manaure, en el departamento del Cesar. En las últimas horas, los aguaceros caídos en la zona rural provocaron el colapso de la única vía que comunica al corregimiento Sabana de León. 114 familias resultaron damnificadas. Emergencias en Boyacá. En Chitaraque, un deslizamiento entre 10 a 13 hectáreas obligó a evacuar a 8 familias del sector veredal. 2 viviendas reportaron daños estructurales, además de afectaciones en los cultivos. La Unidad Departamental de Gestión de Riesgo envía ayudas a las familias damnificadas. Además, la vía 2,5 Otanche permanece cerrada en su totalidad. Y un incendio dejó en la calle decenas de familias en el conocido lugar que se llama Villa Caracas, en el suroccidente de Barranquilla. 9 viviendas resultaron afectadas por el fuego que se propagó rápidamente. Bernardo, buenas tardes. ¿Hay heridos? Adelante. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Originamos esta información aquí desde el sector conocido como Villa Caracas. Don Omar, mostremos. Las personas lo que están haciendo en este momento es tratando de remover el sitio donde estaban estas 10 viviendas que quedaron totalmente destruidas. Lo poco que tenían en su interior también de estas casas, muchas de ellas hechas en madera o láminas de zinc, quedaron convertidos en pedazos, en cenizas. Recordemos, 2 personas resultaron lesionadas por este lamentable incendio que al parecer se generó por el sobrecalentamiento de un ventilador. Las llamas eran visibles a varias calles de distancia en el suroccidente de Barranquilla. El fuego avanzó con rapidez. Una a una, las casas, en su mayoría de madera, quedaron destruidas con los pocos enseres que tenían los habitantes de este sector conocido como Villa Caracas. Donde mi hermana, nosotros teníamos ya un mes sin luz, de casualidad la luz la pusieron el sábado, y donde mi hermana hubo como un ventilador se recalentó y hizo el incendio, y de ahí agarró la casa de mi hermanastro. Nosotros tratamos de apagar y apagar, pero nada. 2 máquinas del cuerpo de bomberos fueron necesarias para controlar el incendio. 2 personas resultaron heridas con quemaduras leves. Sabe que tiene sus cositas con tanto sacrificio que usted lo compró y que de la noche a la mañana en media hora se desaparezca y se aparezca todo. Yo tengo niños pequeños, tengo niñas de 5 años, de 6 años, por allá están las niñas y ayer durmieron en un sillón. Las primeras informaciones revelaron que un cortocircuito ocasionó la emergencia. Televidentes, estas personas no tienen dónde pasar la noche y por eso el llamado que han hecho las autoridades locales para una reubicación mientras levantan nuevamente sus casas. Lo perdieron todo, quedaron sin ropa. Ha llegado uno que otra colchoneta donde han dormido en las terrazas de las viviendas de los vecinos de aquí cercanos. Por eso el llamado a que puedan tener alguna solución para estas noches mientras levantan sus casas. Estaremos atentos. Bernardo Sanabria, Noticias RCN, desde Villa Caracas, aquí en el barrio El Bosque de Barranquilla. Claro que sí, Bernardo. Ojalá encuentren pronto una solución que las autoridades les ofrezcan. Muy bien, y crecen los hechos de intolerancia en Bogotá, y es que las cifras que revela la policía pintan un panorama bastante crítico. Miren ustedes, 4 de cada 10 homicidios son producto de la intolerancia, Inés María. Lo que además indican las autoridades, Felipe, es que en promedio atienden 750 riñas diarias en la capital. Muchas terminan en tragedia. Especial de Noticias RCN, perdiendo el control, intolerancia sin límite. Bogotá, una ciudad con más de 8 millones de habitantes. Con movimiento las 24 horas del día
con serios problemas de intolerancia. Hoy por una indiferencia, por una discusión, por una mala cara, por un empujón, por circunstancias que son mínimas, se termina en homicidio. Prácticamente se puede decir que de 10 homicidios, 4 son producto de intolerancia. La situación está tan crítica que prácticamente una persona es asesinada al día en estos hechos. Y durante este año ya son 273 familias que sufren el inmenso dolor de una pérdida. Una de ellas es la de Duan Armando Liscano Sánchez. Duan era maravilloso. No es porque sea mi primo, pero era una persona bondadosa, generosa, caballeroso, respetuoso. Vivía con su sonrisa, todo el mundo lo distingue por su sonrisa, sonreía por todo. Hasta la misma persona que le hizo eso, él sabe que mi primo lo ayudó. Él sabe que mi primo nunca le cerró las puertas de su casa y algún día le dio un plato de comida. La persona a la que se refiere es Daniel, alias Pelos, a quien conoció haciendo una de las cosas que más amaba en el mundo, alentar a Independiente Santa Fe. ¡Qué feliz estoy! ¡Vamos a festejar! Para mi primo el fútbol popular y el barrismo, digamos que era muy importante porque fue como encaminó su carrera. Él estudiaba trabajo social en la Universidad Externado. Se integró a un grupo que se llamaba Las Quintas y allí pues conoció a este grupo de personas, incluyendo al presunto autor de su homicidio. La tarde del 2 de marzo de este año, unas 500 personas se dieron cita en la plazoleta del Rosario, en pleno centro de Bogotá. El motivo, el cumpleaños número 84 del Club Cardenal. Se observa la fiesta, la celebración, el consumo de bebidas alcohólicas, el consumo de estupefacientes y lamentablemente ese día se lesionara a la víctima, a Duan Liscano. Esta persona estaba peleando con su pareja por un inconveniente, bueno, sentimental, algo personal. Ella toma a mi primo y se lo lleva como hacia una chaza y todos refieren que pues iban a ir a comprar unos cigarrillos. El presunto homicida se queda mirándolos y él como que los mira como con rabia, se puede decir, y se va detrás de ellos. Eso es cuestión de segundos. No sé qué les diría, mi primo se gira y pues sin mediar palabra esta persona ataca a mi primo. Se alcanza a observar el momento de la agresión cuando Pelos al parecer le pega un puño en el pecho a Duan. Más adelante nos damos cuenta de que Duan sale de la chaza sangrando, es decir, él ya iba herido y lo que hizo fue no darle un puño sino agredirlo con una arma cortopunzante. Las imágenes posteriores son desgarradoras. Alias Pelos y su pareja salieron primero. Duan, sin comprender la gravedad de su herida, los seguía, hasta que su cuerpo no aguantó más y se desplomó sobre la vía. Quien llegó a su auxilio fue el mismo presunto agresor, ese que dijo ser su amigo durante 5 años. En medio de la multitud, Duan fue trasladado al hospital La Samaritana. Él llegó y de una vez lo intervinieron, fue una herida en el corazón, en la principal vena. Entonces él entra a unidad de cuidado intensivo. El 4 en la mañana, como a las 11:50 más o menos, se le comienza a bajar la temperatura y ya nos llaman, pues como que llaman urgente a sus papás. Y él intentaron reanimarlo durante un buen tiempo, pero pues no salió, no fue posible. Duan murió a los 24 años. No pudo culminar sus estudios como trabajador social. Llamamos en este momento para recibir el diploma a su hermana, Laura Sofía Liscano Sánchez. Tampoco pudo seguir formando niños en su escuela de fútbol en el barrio El Amparo de la localidad de Kennedy. Mi nombre es Duan Liscano, soy profe de la Escuela Deportiva Artística Popular Techo, un fútbol donde podamos competir todos y podamos reivindicar el fútbol como lo vemos nosotros, como un fútbol que une, enseña y construye paz. Y sin duda dejó un vacío enorme en quienes lo conocían.
es un hecho de intolerancia y seguramente mi familia está muy mal, no saben el daño que nos hicieron. Seguramente la familia de él también, ¿no? Entonces son varias familias las que se dañan por no pensar, por un minuto de intolerancia. Alias Pelo fue capturado meses después de los hechos en el barrio Las Quintas de Bosa. Al lugar llegaron las autoridades tras ser avisadas de su participación en un torneo de microfútbol aficionado. Actualmente se encuentra en la URI de Puente Aranda a la espera de su proceso judicial por el delito de homicidio. En esto terminó un momento de ira, 15 segundos de intensa rabia, una sola de las 273 historias dolorosas que se han generado este año en Bogotá en medio de una intolerancia sin límite. Y seguimos con más noticias y sin duda el ingreso del presidente Petro y su círculo más cercano a la lista Clinton es una de ellas. El impacto financiero para el primer mandatario es muy delicado y la gente se sigue preguntando esto qué implicaciones tiene en el día a día. En A lo que venimos, saludo a esta hora al exministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, y precandidato presidencial. Exministro, a lo que venimos, buenas tardes. Muchas gracias, Johanna, con mucho gusto. Doctor Cárdenas, ¿cuáles son las consecuencias reales de estar en esta lista, en la llamada lista Clinton? Es una lista que tiene unas consecuencias muy severas, porque es una lista para personas extranjeras que se supone han tenido vínculos con fuentes de financiamiento ilícitas. ¿Qué implica estar en esa lista? Realmente es de una complejidad enorme para las personas porque no podrían tener una cuenta en el sistema financiero ni en Estados Unidos ni en un país como Colombia, que es un país que es aliado de los Estados Unidos en estos temas. No podrían tener una tarjeta de crédito, no pueden ir de viaje y pagar con una tarjeta de crédito a otro país. O sea, porque podrían decir, bueno, no tengo visa para ir a Estados Unidos, es lo que la situación del presidente Petro, pero tampoco podría ir con una tarjeta de crédito por ninguna otra parte del mundo. El presidente, doctor Cárdenas, le mandó un mensaje a los bancos colombianos que le bloquearon las cuentas. Escribió, ¿a qué país obedecen como siervos los bancos nacionales? ¿Acaso no tienen patria? ¿Usted qué piensa? El presidente al momento no le puede imponer al sistema financiero la obligación de correr un riesgo pues que puede comprometer su propia supervivencia. Ningún banco va a hacer la irresponsabilidad de tomar una decisión que después le signifique que tenga que cerrar o que le genere problemas de investigaciones a sus ejecutivos en los Estados Unidos. Nadie va a correr ese riesgo. No es un tema de patriotismo, no, es un tema de realismo. ¿Qué puede hacer el presidente, por ejemplo, para hacer compras, cómo le van a pagar el sueldo, cómo lo recibe, cómo puede enviar dinero a su familia, doctor Cárdenas? ¿Qué puede hacer? Le va a tocar moverse al mundo del efectivo. Todas las transacciones en efectivo. Ahora, hay una norma en Colombia que considera que tener una cuenta corriente para recibir el sueldo es un derecho fundamental. Entonces, seguramente algún banco, el Banco Agrario, le abrirá o le mantendrá una cuenta corriente para poder recibir el depósito del sueldo. El sueldo no se le puede confiscar, el sueldo no se le puede limitar. Entonces, seguramente el sueldo sí lo puede recibir, pero no va a poder usar una tarjeta de crédito ni va a poder hacer transferencias a sus familiares en el exterior. Sí, queda muy limitado desde el punto de vista del manejo de las finanzas. Va a pasar a ser una persona que se dedica simplemente a usar el efectivo. ¿Salir de esa lista es fácil? Y otra pregunta, alguien, por ejemplo, que le preste la cuenta para enviar dinero a su hija que está en el exterior, ¿podría generarle también problemas a ese tercero? Salir de esa lista es dificilísimo. Es decir, yo conozco muy pocos casos de personas que han salido de esa lista. Si una persona cualquiera recibe dinero de Gustavo Petro y lo utiliza para pagarle unas cuentas a Gustavo Petro, esa persona se expone a su vez a quedar en la lista Clinton. Es muy delicado, es sumamente delicado. Entonces, pues yo no creo que nadie en sus 5 sentidos va a asumir ese riesgo porque ya vemos cómo son las consecuencias de estar en esa lista. Cualquier persona que haga transacciones financieras con alguien que está en la lista Clinton, insisto, puede quedar contaminado, puede quedar incluido en esa misma lista. Delicado, muy delicado. Pues doctor Cárdenas, gracias por resolver estas dudas. Feliz tarde.
Gracias a ustedes, Joana. Y para adelante, este país tiene mucho para sacar, vamos a sacarlo. Por eso tenemos esta candidatura presidencial tan fuerte, tan firme y sobre todo con tanta decisión. Colombia va para adelante y vamos a superar estos problemas. Y a propósito del tema, atención, porque el ministro del Interior, Armando Benedetti, confirma que su tarjeta de crédito también fue bloqueada como consecuencia de su entrada a la lista Clinton. Juan Camilo, buenas tardes. ¿Qué más dijo el funcionario? Jessica, ¿qué tal? Buenas tardes para usted y para todos los televidentes. Pues mire, ha dicho que le han hecho mucho daño en la inclusión a esta lista. Dice y confirma que ya está bloqueada su cuenta de crédito, pero que también le van a bloquear sus cuentas de ahorro y que si este es el caso, pues él irá hacia la superintendencia correspondiente para que esto se evite. Esto dijo el ministro. Ha sido bastante desconcertante y todavía sigo en shock, ha sido bastante duro. Y las consecuencias de eso son bastante graves, te congelas, sales de la vida financiera completamente del planeta Tierra. Yo lo que sé es que me bloquearon la tarjeta de crédito y que la cuenta es posible que me la cierren, pero hay una sentencia del año 1999 que dice que hay el derecho al consumidor y no pueden cerrar ese tipo de cuentas por ese tipo de acciones. Por lo tanto, yo acudiré también a la superintendencia si eso sucede. Sobre los vínculos que dicen que pueda tener con el narcotráfico, dice que no es verdad e incluso que nada tiene que ver dineros que hayan podido llegar a la campaña de forma irregular y que eso no ha sucedido. Y también dice que ya está en busca de un abogado que lo defienda allá en los Estados Unidos. Así que estaremos muy pendientes de cómo se desarrolla esto. Inés María, usted tiene mucho más. Así es, Juan Camilo, nosotros avanzamos con otras noticias. Iván Cepeda es el candidato que sacó la mayor votación por encima de Carolina Corcho en la consulta de este domingo, donde votaron más de 2.700.000 personas. También se definieron los aspirantes a Senado y Cámara por el pacto histórico. Les contamos cuáles fueron los más votados. El pacto histórico ya se midió en las urnas de cara a las elecciones de 2026. Esto lograron una votación de un poco más de 2.700.000 votos en todo el país. El senador Iván Cepeda fue elegido como precandidato presidencial oficial del pacto. Ahora se medirá con otros candidatos en la consulta de marzo denominada el Frente Amplio. Sin embargo, aún hay limbos jurídicos sobre la participación de Cepeda en esos comicios. Dudas que tendrá que resolver el Consejo Nacional Electoral en los próximos meses. En su primer discurso, Cepeda aseguró que no irá a debates y comenzará a recorrer el país. No voy a ir a debates, lo digo de una vez claramente, a insultarnos con otros precandidatos, ni a amenazarnos, ni a denigrarnos. Les hago el reto de que hablemos sobre ideas, propuestas, conceptos de país. Por el lado del Congreso hubo sorpresas por la renovación de caras que tendría esa colectividad política. En Senado aún no se es claro quién encabezaría la lista, si María José Pizarro o Carolina Corcho. Si se respetan los acuerdos de ser paritaria y cremallera, seguirían Pedro Flores, Patricia Caicedo, Wilson Arias, Laura Humada, Walter Rodríguez, mejor conocido como Wally, Aida Bella, Ferney Silva, Esmeralda Hernández, entre otros. Por el lado de Cámara, tan solo en Bogotá obtuvieron los primeros lugares María Fernanda Carrascal, Laura Daniela Beltrán, conocida en redes sociales como Lalis, María del Mar Pizarro, Daniel Mauricio Monroy y Heráclito Landines. Estas listas se disputarán con las que presenten los demás partidos para las elecciones a Congreso de marzo del próximo año. Y sobre la jornada electoral, el registrador nacional entregó un balance de la consulta. Explicó lo que pasó con los puestos y mesas de votación en esta jornada electoral. ¿Qué pasó con las mesas de votación en las consultas de este domingo? Tras la jornada electoral, esa ha sido una de las principales preguntas. La registraduría avanzó claramente en función de los planteamientos y de los acuerdos que desde el 3 de octubre se llevaron a cabo con los partidos políticos. Estas no eran unas elecciones ordinarias donde se instalaban 125.000 mesas. Este es el documento al que hace referencia el registrador, firmado por los representantes legales de los partidos. Ahí se lee: Censo electoral y potencial por mesa. El censo electoral será de 39.984.168, con un potencial por mesa de 3.900 ciudadanos aproximadamente, que se distribuirán en 19.883 mesas en todo el territorio nacional, excluyendo al exterior. Penagos también reiteró que la seguridad de los puestos y mesas de votación dependen del Ministerio de Defensa.
se instalaron 13.400 puestos de votación de acuerdo a las capacidades, a la logística y al despliegue operacional que la Fuerza Pública le entregó a la Registraduría Nacional. Según el último boletín, la Registraduría ya reportó el 99.9% de los puestos y solo falta el resultado de Arjona Bolívar, donde fue quemado el material electoral. El proceso de escrutinio quedará ahora en manos de los partidos que participaron. Desde hoy, el Hospital Santa Mónica de Dos Quebradas, Risaralda, suspendió algunos servicios para cerca de 8.000 afiliados a la intervenida nueva EPS. Esto debido al incumplimiento de un acuerdo de pago que tenía para este mes. Las deudas son millonarias y se verán afectados procedimientos, citas y algunas intervenciones y procedimientos. ¿Qué va a pasar con los usuarios? Le preguntamos a esta hora a Johnny Saavedra. Johnny, adelante, buenas tardes. Hola Juan Fernando, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Cada vez es más crítica la situación de los usuarios de la nueva EPS en el departamento del Risaralda. Primero fue el Hospital San Jorge de Pereira, el más importante del departamento, quien cerró las puertas a estos usuarios, y ahorita lo hace el Hospital Santa Mónica Dos Quebradas, el segundo más importante en Risaralda, precisamente donde estamos emitiendo esta información en directo. Hace pocos minutos se me acercó un adulto mayor preguntándome qué podía hacer, ya que le habían mandado unos exámenes urgentes, ya que tiene una enfermedad neurodegenerativa, que aquí en el hospital le habían dicho que no había posibilidad de que se los hicieran, ya que se habían suspendido los servicios. Pues la respuesta es que en este momento no tienen a dónde ir, ya que la mayoría de hospitales pues en el departamento tienen cerrados los servicios a la nueva EPS, y solo aquí en Dos Quebradas son 8.000 usuarios que no tienen a dónde acudir a sus citas médicas, ni a algún tipo de urgencia o cirugía o cualquier tipo de intervención. En este momento no tienen a dónde ir. Las directivas del Hospital Santa Mónica explicaron que las cirugías y procedimientos ya programados entre el 27 de octubre y el 1 de noviembre se cumplirán según lo previsto. Sin embargo, toda solicitud posterior a esa fecha deberá cancelarse mientras no se resuelva la situación financiera con la intervenida nueva EPS. A partir de la próxima semana, 0 cirugías, 0 procedimientos programados para los usuarios de la nueva EPS. La deuda total con el hospital asciende a 7.000 millones de pesos, cifra que ha generado dificultades para la operación y sostenimiento de los servicios. Que no es culpa de nosotros, que desafortunadamente la nueva EPS está incumpliendo los compromisos pactados en el pago de los giros, y que por eso nos toca tomar esta vergonzosa medida de suspender los servicios. Claudia Milenarias madrugó hoy a sacar una cita para su mamá enferma y se llevó la sorpresa que ya no hay atención. Terrible, porque por ejemplo, con lo que pasa por ejemplo en mi casa, pues todos tenemos nueva EPS, pero pues con la que más se nos complica es con mi mamá, de que la tenemos que traer a urgencias y eso. La administración del hospital pidió al personal ajustar las agendas e informar a los usuarios. Los 8.000 usuarios de la nueva EPS aquí en Dos Quebradas que están siendo afectados con esta medida le piden a esta entidad que por favor emitan alguna comunicación donde les informen a dónde pueden acudir ellos ante algún caso de enfermedad o que requieran pues algún tipo de servicio de salud. Pues hasta el momento no saben, porque esta era el único hospital aquí en Dos Quebradas que los atendía, y pues con el cierre de servicios quedaron en una especie de limbo. Es la información que tenemos en directo desde el Hospital Santa Mónica de Dos Quebradas. Ingrid, siga usted con más información. Muy buenas tardes. Johnny, buenas tardes. Los pacientes, hay que pensar en los pacientes. Pero vamos a seguir hablando de deudas, porque los laboratorios revelaron que a la fecha las EPS les están adeudando más de 4.2 billones de pesos. La EPS con más saldo en rojo es la nueva EPS. Los laboratorios informan que no les pagan, que les deben ya 4.2 billones de pesos, que la situación cada vez es peor. Cuando hay desfinanciamiento, los tratamientos llegan tarde y el acceso se complica. Mientras eso pasa, los pacientes claman porque alguien los escuche y se tomen decisiones que los beneficien. No quiero perder mi trasplante, ya que no me están entregando los medicamentos a tiempo ni en su totalidad. Duré 5 días en la UCI y la EPS me dice que no. Que esos medicamentos no los hay. Hace 4 meses que no recibo los medicamentos, por lo cual puedo perder el órgano. El gremio de los laboratorios pide que la UPC, que son los costos de atención en salud, suban. Hoy la realidad del sistema de salud en Colombia ha cambiado y la UPC no ha cambiado. La crisis de la nueva EPS está causando un gran daño a todo el sistema de salud, al que le debe 9.3 billones de pesos. La nueva EPS un poco es ancla del sistema
y cualquier situación que gira alrededor de ella afecta no a la nueva EPS con sus usuarios, cerca de 11 millones de usuarios, sino adicionalmente con toda la cadena. Lo cierto es que la cartera vencida del sistema de salud con los laboratorios ya suma 1.49 billones de pesos. 7 meses después de que se encontrara una fosa común con 8 cuerpos de líderes religiosos en el Guaviare, la Fiscalía confirmó que fueron asesinados por las disidencias de Iván Mordisco con tiros de gracia. Estaban encadenados y los hicieron pasar por integrantes del ELN. Para la Fiscalía, los 8 líderes religiosos asesinados y enterrados en una fosa común cerca de Calamar, Guaviare, fueron masacrados porque el Frente Armando Ríos de las disidencias de alias Iván Mordisco los hicieron pasar como integrantes del ELN. Con las labores de la Fiscalía General de la Nación, a través de medios técnicos, logramos, en primer lugar, establecer la ubicación donde se encontraban los cuerpos, fueron rescatados, fueron entregados a sus familiares, y posteriormente, y el día de hoy, damos cuenta de la captura de los responsables de este acontecimiento en contra de esas personas. Mientras familiares de los entonces desaparecidos trataban de dar con su paradero, las disidencias al mando de Mordisco trataban de atribuir los hechos a las de Calarcá. Mientras las víctimas suplicaban información, los guerrilleros bloqueaban los canales de comunicación. En medio de la investigación se capturó a 3 criminales, alias La Crespa, quien era la secretaria de la Personería Municipal y trabajaba dando información privilegiada sobre los operativos de la fuerza pública a las disidencias de las FARC, además de alias Miller y alias Yucate. Usted, señor Miller, fue el encargado de transportarlos. Los señalaron de ser integrantes del ELN provenientes de Arauca. Los torturaron psicológicamente, que si no confesaban de dónde provenían, los asesinarían. Usted, Ñoño y Morocho fueron los encargados de amarrarlos con cadenas, con nylon. Usted mismo fue el que los fotografió vivos y muertos. Quienes habrían ordenado citar a los líderes religiosos para que entregaran explicaciones sobre la supuesta intención de querer conformar una red del ELN en Guaviare, teoría que la Fiscalía desvirtuó. El partido del presidente argentino Javier Milei, La Libertad Avanza, obtuvo un contundente triunfo este domingo en las elecciones legislativas con el 41.5% de los votos. Esta victoria electoral trae un gran alivio para el libertario, ya que recordemos que la ayuda económica que había solicitado el presidente estadounidense Donald Trump dependía justamente de este resultado. El republicano felicitó a Milei. A partir del 10 de diciembre tendremos, sin lugar a dudas, el Congreso más reformista de la historia argentina. El Partido de la Libertad Avanza obtuvo 64 diputados nuevos para el bloque libertario en la Cámara Baja. De esa forma, en total tendrá 80 legisladores y ganó en 6 de los 8 distritos que renovaban su representación en el Senado en este turno y trepará a partir del 10 de diciembre a un total de 20 senadores. La cifra sigue estando lejos de la mayoría de 37 legisladores que le permitiría controlar el Senado, pero el ingreso de 13 nuevos senadores lo acerca mucho al tercio más uno, que le garantizaría blindar cualquier veto dispuesto por Javier Milei a una ley que no sea de su agrado. El presidente Donald Trump felicitó a Milei por los resultados. De un respaldo muy fuerte, y realmente fue inesperado tener una victoria de esta magnitud. No solo ganó, sino que ganó por mucho. Y la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de Estados Unidos también se pronunció. Seguimos trabajando con Argentina para implementar reformas sostenibles que garanticen la estabilidad económica. Recordemos que el respaldo estadounidense a Argentina estaba condicionado si el partido de Milei ganaba estos comicios. Y en medio de la creciente tensión por informaciones de posibles procedimientos militares por tierra en Colombia y Venezuela, el senador republicano Lindsey Graham reiteró su respaldo a las operaciones contra el narcotráfico. También el senador Rick Scott fijó posición. Descartó una invasión a Venezuela, pero dio una contundente advertencia a Nicolás Maduro. Nuestro corresponsal en Washington, Roberto Macedonio, con toda la información. Roberto, buenas tardes. Sí, ¿qué tal? Muy buenas tardes. El senador republicano Rick Scott dijo que Nicolás Maduro tiene los días contados. Esto en medio de la difusión de un nuevo vídeo de entrenamiento por tierra por parte del Comando Sur. Y a esto se suma que desde este domingo el destructor estadounidense
Gravely ya se encuentra en Puerto España, Trinidad y Tobago, para ejercicios conjuntos. En las últimas horas, la tensión escaló tras conocerse la declaración del senador Lindsey Graham, quien reveló que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, le habría dicho que informaría al Congreso tras regresar de su gira en Asia de posibles operaciones militares futuras contra Venezuela y Colombia. Pues bien, hace horas el senador insistió de nuevo en que Estados Unidos mantendrá su lucha contra el narcotráfico en el Caribe. Un día después de que el senador republicano Lindsey Graham revelara que Estados Unidos estaría planificando futuras operaciones militares por tierra contra Venezuela y Colombia, reiteró su respaldo a la lucha contra el narcotráfico. A los hombres y mujeres uniformados que nos protegen de los narcoterroristas, volando por los aires, están en embarcaciones cargadas de drogas. No están cometiendo ningún asesinato, están siguiendo órdenes legales. Por su parte, el senador republicano Rick Scott descartó una invasión a Venezuela. Le advirtió a Nicolás Maduro dejar el país. Si yo fuera Maduro, me iría a Rusia o China ahora mismo. Sus días están contados. Estados Unidos se ocupará del hemisferio sur y nos aseguraremos de que haya libertad y democracia. En medio de las tensiones, el Comando Sur lanzó un nuevo video sobre operativos en tierra, donde se ven a infantes de marina demostrando su letalidad y estrategia. Y también militares de Trinidad y Tobago y Estados Unidos harán ejercicios conjuntos. El lanzamisiles USS Gravely se encuentra en Puerto España. El presidente Donald Trump llegó este lunes a Japón en una gira diplomática que comenzó en Malasia y tiene previsto terminar en Corea del Sur el día jueves, donde se reunirá con el presidente de China para un posible acuerdo comercial que tiene a Estados Unidos y al mundo en vilo. Trump dijo este lunes estar abierto a extender su gira para reunirse también con el norcoreano Kim Jong-un, aunque funcionarios de la vecina Corea del Sur expresaron dudas sobre la viabilidad de tal encuentro. La información desde Washington. Para Noticias RCN. Roberto, muchas gracias. Volvemos al país porque hoy en Tribuna RCN está Roy Barreras, de las relaciones con Estados Unidos, de los errores que ha cometido el gobierno Petro y de cómo se está terminando de conformar la coalición del Frente Amplio para el 2026. Hablo con nuestra editora política, Maritza Aristizábal. Aquí está la conversación. Cuando la violencia apaga una voz, a los colombianos nos corresponde mantener viva la luz de la democracia. En RCN lo tenemos claro. Por eso hemos abierto los micrófonos de las emisoras. Hoy en Tribuna RCN, la plaza pública más amplia para escuchar y conocer a los candidatos, está el ex senador y ex embajador Roy Barreras. Candidato, bienvenido. Con mucho gusto, un placer entrar a los hogares y a las tabletas y a los teléfonos de los internautas de RCN a través de este medio. Sí, señores, que somos un espacio multiplataforma. Mire, arranquemos por la coyuntura. ¿Cómo vamos a poder restablecer esas relaciones con Estados Unidos después de esta profunda crisis de varias tensiones diplomáticas? De hecho, hoy estamos frente a un hecho inédito y es un presidente de la República en la lista Clinton. Todas las crisis internacionales se resuelven y deben resolverse a través de canales diplomáticos. He dicho hace varios días que hay que activar los canales diplomáticos nacionales, la Comisión Asesora, y también los multilaterales, las misiones diplomáticas acreditadas en Colombia, los países amigos, lo digo por experiencia. Inglaterra, Francia, Alemania tienen intereses económicos y comerciales en este país y seguramente ayudarán a restablecer unas relaciones que no afecten a Colombia y que además corrijan errores, porque por supuesto aquí también se trata de un asunto de soberanía. El presidente Trump no solamente ha atacado de manera directa a quien representa la institucionalidad colombiana, sino que ha amenazado con intervenciones militares en Colombia. Y a mí me parece que pensar que leyes o poderes extranjeros resuelvan el destino de Colombia es algo que no puede aceptarse. Juntemos ahora temas de con mecánica política sobre el Frente Amplio. Quiero preguntarle por lo que ha sido casi que una instrucción del mismo presidente de la República, y es que la campaña esté montada sobre la promesa de una Asamblea Nacional Constituyente. ¿Qué opina Roy Barreras de eso? La idea de la constituyente surge de cierta frustración porque algunas reformas no avanzaron en este Congreso. Pero le recuerdo que el primer año de este gobierno construimos la coalición más grande que tuvo cualquier presidente y las reformas avanzaron en un clima de diálogo, de entendimiento, de respeto por los demás. El nuevo Congreso sin duda estará sintonizado con esa idea de unir a Colombia sin polarizaciones, lejos del odio, para avanzar en un destino común. Y es que Colombia recupere seguridad,
sentido social, justicia social y crecimiento económico. Pues una de esas reformas por las que ha reclamado el gobierno nacional es la reforma a la salud. Usted es un conocedor de ese sector y estamos en una de las crisis más difíciles. ¿Es esa reforma, la que está tramitando el gobierno nacional en el Congreso de la República, la que necesita hoy Colombia? Hay que reparar, Maritza, el sistema de salud, por supuesto, y eso implica concertar con todos los actores, los médicos, los pacientes, las clínicas, los hospitales. Ninguna reforma puede imponerse sino concertarse, pero se necesitan, claro, unas reglas de juego. Los ciudadanos hoy tienen temor de que nadie responda por su salud, así que el Estado tiene que garantizarles la vida, y la vida es que no los maten y que no los dejen morir en un hospital. Sabemos hacerlo y habrá que reconstruir el sistema de manera concertada. Se necesita una reforma, pero una reforma discutida, concertada y acordada con todos. Dicho eso, hoy que usted está en lo que la gente lee como el petrismo, ¿cuál cree que ha sido el mayor error o cuáles han sido los errores de este gobierno? Yo creo que cuando posesioné al presidente hace 3 años, usted recordará que dije que el gobierno que iniciaba debería ser para todos y para todos los colombianos. Para los 50 millones que vivimos aquí, los 10 millones que viven afuera. No fue así por cuenta de la polarización. Unir al país, cerrar las heridas de la polarización y del odio y también las heridas sociales tiene que ser una prioridad absoluta a partir del próximo 7 de agosto. ¿Y cómo lee esa política de la paz total? Porque muchos dicen que se ha traducido es en el crecimiento de los grupos al margen de la ley. El país, los ciudadanos en cada rincón de Colombia que he recorrido exigen y obtendrán seguridad total. Cualquier sometimiento a la justicia implica un Estado fuerte. Si un Estado se sienta débil a la mesa, los delincuentes abusan de la buena fe, que es lo que ha ocurrido. Seguridad total es también seguridad social, seguridad humana y seguridad jurídica para garantizar la inversión extranjera, la inversión interna, el crecimiento de la economía, seguridad contractual. Finalmente, doctor Roy Barreras, la pregunta obligada. Los colombianos lo hemos visto a usted en el uribismo, en el santismo, con Vargas, con Petro. ¿Qué representa realmente Roy Barreras? Yo estoy en el centro de las ideas liberales donde he estado toda la vida y el conocimiento y la experiencia del manejo del Estado, del gobierno, la capacidad para concertar y unir a Colombia creo que es una condición indispensable para quien pueda orientar a Colombia los próximos años hacia lo que queremos todos. La gente quiere soluciones y no divisiones y quiere, por supuesto, un destino común, un país que avance, que vaya hacia adelante y que no retroceda. Eso haremos. Y para eso necesitamos la fuerza de todos y de todas, sin exclusiones. Pues doctor Roy Barreras, muchísimas gracias por pasar por los micrófonos de nuestros aliados en radio, por estar aquí en Noticias RCN y mañana nos leemos en La República. Me parece muy bien. Nos veremos mañana. Muchas gracias. Bueno, y nosotros seguimos aquí en la Feria Internacional del Libro de Cali, un espacio que recordemos que estará abierto hasta el próximo lunes 3 de noviembre y que en esta oportunidad está celebrando sus 10 años. Pero, ¿qué nos trae? ¿Qué novedades hay? Le preguntamos a esta hora a nuestra directora de Noticias del Fin de Semana, Nancy Velandia. Nancy, hola. Hola, muy buenas tardes. Yo los saludo una vez más desde el Boulevard del Río, donde avanza el 4º día de la Feria Internacional del Libro de Cali. Les cuento que estuvimos en el conversatorio de la ejecutiva empresarial María José Quiseno, que estuvo hablando de su libro La Voz del Líder. Ella nos ha contado que hizo un sondeo entre empresarios colombianos y descubrió que los líderes no solamente no están utilizando su voz, sino que no son conscientes de que no se trata de tener más seguidores ni de hablar más fuerte, sino que se trata de potencializar la voz líder que tienen, la voz profesional, para generar acción, para movilizar a la acción, pero también para generar confianza. Y la comunicación es arte y ciencia, y por eso hago de este libro un libro de autorreflexión, porque estoy convencida que cuando las personas tienen una voz, transforman su vida en donde sea, en la pequeña comunidad, en el barrio donde trabajan o incluso en el gran negocio que puedan tener. Ahí está entonces la recomendación, La Voz del Líder, publicado por Intermedio Editores. Hablemos ahora del libro Duele quién soy. Es la historia de Amador, un joven que vive atrapado en una sociedad conservadora y llena de prejuicios y que lo tiene al borde del colapso. El escritor se llama Cristian Llanos. Pues estuvimos acompañándolo en el conversatorio y esto nos contó.
quería abordar un tema universal. Y para mí el tema principal de esta historia es el rechazo y la necesidad de encajar, de buscar ser vistos, que nos entiendan, que nos amen. Entonces, yo lo que quise darle a Amador fue esa cercanía a través de un dolor que constantemente lo agobia. Esa es la historia inspiradora que nos cuenta Cristian Llano a través de su libro Duele quién soy. Bueno, hasta aquí toda la información de la Feria Internacional del Libro de Cali. Yo me despido, yo me quedo disfrutando de Cali. Ustedes tienen más información en Noticias RCN. Feliz tarde para todos. Nancy, gracias. Y le recuerdo a los televidentes que este es el noticiero de las regiones y en las regiones nadie la tiene más clara que nuestros corresponsales de televisión y radio. Hoy la ronda nacional comienza aquí en Medellín y saludo a Martín Díaz. Martín, hola. Compañeros y televidentes, es un gusto saludarlos desde la ciudad de Medellín, donde les contaremos el avance tecnológico que ha realizado la Universidad de Antioquia y el ITM. Tiene que ver con el diagnóstico oncológico, desarrollando así un biosensor que está basado en microondas que es capaz de detectar de manera rápida y no invasiva los biomarcadores que están asociados al cáncer colorectal. Sebastián Montoya, él es profesor e investigador del ITM, habló más al respecto. Con nuestros dispositivos, a futuro se pretende miniaturizar, escalar la tecnología para poder acercarla al paciente. Entonces vamos a poder tener sistemas de detección y diagnóstico descentralizados en un centro de salud rural, por ejemplo. Este desarrollo colombiano basado en tecnología de bajo costo busca orientar en todo lo que tiene que ver con el diagnóstico oncológico en Colombia y en el mundo. Gracias, Martín. Saludamos ahora en Manizales a Reinel Llano. Reinel. Los saludo desde la FM aquí en Manizales. La Organización de las Naciones Unidas reconoció recientemente a esta capital como una ciudad referente en gestión del riesgo. No obstante, su topografía son solo montañas e inclusive su proximidad con el volcán Nevado del Ruiz. Digamos, capitalizar ese aprendizaje de cómo se han hecho obras de gestión prospectiva, es decir, que involucran, digamos, la resiliencia desde el diseño y también de gestión correctiva, que es decir, de lugares donde ya estaba construido, cómo se refuerzan. Y es que en Manizales hace algunos años, cada que caía un fuerte aguacero, se presentaban desastres naturales con víctimas mortales. Afortunadamente, eso ya no ocurre. Antes no le poníamos muchas cortapisas y no tantas normas tan complejas a los desarrolladores urbanísticos y por eso venían los deslizamientos y los muertos. Ahora es muy difícil construir, pero también es profundamente más seguro. Y es que Manizales dispone para esta estrategia de 25 estaciones meteorológicas, además de alarmas sonoras y equipos de comunicación. Reinel en Manizales, claro que sí. Terminamos en Cúcuta con Olga Lucía Cotamo. Olga. Nos saludamos desde la FM en la ciudad de Cúcuta y hay que señalar que la diócesis de Cúcuta adelanta un programa social que busca beneficiar a más de 120 niños, hijos de población migrante, colombianos retornados. Mientras sus padres trabajan, pues son cuidados por parte de la Iglesia Católica y también reciben asesorías académicas, reciben alimentos completamente gratis. Así lo confirma a la FM el padre Fabián Stapper. La Fundación Niña María y el Asilo Andersen es una institución de la diócesis de Cúcuta que realiza la caridad con los niños vulnerables en la zona de frontera. Gracias por continuar con nosotros. Tomó posesión Javier Sarmiento como alcalde designado de Bucaramanga. El ex ministro de Justicia fue designado por el gobernador de Santander. En el lugar de la noticia está nuestro editor judicial Felipe Quintero. Felipe. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Javier Sarmiento ocupa hoy el cargo como alcalde designado de Bucaramanga. Hoy en su posición lanzó mensajes duros contra la criminalidad y la delincuencia. Señaló que no se robarán un peso en la administración y lanzó un ambicioso programa en este periodo de transición en la ciudad bonita, señalando que trabajará de la mano con el empresariado, el consejo, los ediles y todos los actores de Bucaramanga. No me temblará la mano para tomar las decisiones cruciales que le cambien la vida a los habitantes de Bucaramanga.
Con una posición clara, firme y contundente, Javier Sarmiento, alcalde designado de Bucaramanga, anunció un plan de choque para mejorar la seguridad, principal problema de los bumangueses. Bucaramanga necesita recuperar la seguridad en los barrios, en las comunas y en los corregimientos, capturar a los bandidos y a quienes extorsionan a nuestro comercio. La designación de Javier Sarmiento, bumangués de nacimiento y orgulloso de su tierra, se da cuando ejercía el cargo de procurador delegado. En este momento, falta la decisión de convocar a elecciones para el nuevo alcalde. Javier Sarmiento, bumangués de nacimiento, anunció un trabajo articulado con el gobernador de Santander, Juvenal Díaz, por lo cual ya hay en la lista un consejo de seguridad para analizar las distintas problemáticas que tocan a los ciudadanos. Esa es la información desde Bucaramanga, la ciudad bonita, con la cámara de Wilfredo Pinto. Soy Felipe Quintero, Noticias RCN. Felipe, muchas gracias. En otras noticias, en entrevista con la FM, la gobernadora de Tolima dijo que se enteró de un plan criminal para asesinarla por un informe de Noticias RCN. Dijo que además no detendrá los operativos contra esa estructura criminal. Tras la revelación en exclusiva de Noticias RCN sobre la investigación que cursa en la Fiscalía por un posible plan para atentar contra la gobernadora del Tolima de las disidencias de Calarcá, la mandataria regional contó en entrevista con la FM que no tenía conocimiento de los hechos. Una investigación como la que María Fernanda dio a conocer, yo no tenía conocimiento de ella, ni tampoco la Fiscalía me ha puesto en conocimiento de esa situación, ni menos el gobierno nacional. Aseguró que esto podría tener relación con los operativos desplegados contra la extorsión con el Frente Joaquín González en esta región. Que esto es una consecuencia del exitoso plan regional. El director de la Fiscalía Delegada contra el Crimen Organizado confirmó que el Ejército y la Policía han entregado información referente al plan. Estamos investigando estas amenazas conjuntamente también con la Dirección contra la afectación de derechos humanos. Estamos verificando toda la información que nos han entregado tanto las fuentes que ha presentado Ejército como Policía. La información revelada por este noticiero se inclina a que el bloque Joaquín González tendría una zona destinada para la fabricación e instalación de explosivos con los que posiblemente buscaría perpetrar el atentado. El huracán Melissa alcanzó categoría 5 en su paso por el Caribe Central. El fenómeno, que se mueve lentamente hacia Jamaica y el oriente de Cuba, dejó 3 muertos en Haití y 1 en República Dominicana. Nuestro corresponsal en Miami, Alexandra Martín, con la información. Alexandra, buenas tardes. ¿Qué ha dicho el Centro Nacional de Huracanes? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Así es, el huracán Melissa de categoría 5 sigue fortalecido, avanza lentamente al oeste. En estos momentos se encuentra a unos 230 kilómetros al suroeste de Kingston, Jamaica. Se espera que Melissa pase sobre Jamaica durante esta noche y la madrugada del martes. Atraviese el sureste de Cuba el martes por la noche y finalmente continúe hacia el sureste de las Bahamas el miércoles. Hay que decir que Melissa podría convertirse en el huracán más poderoso que haya golpeado Jamaica. Muchos residentes y turistas estadounidenses permanecen a esta hora varados, ya que los aeropuertos están cerrados y hay orden de evacuación obligatoria para varias comunidades de la costa sur. Seguiremos monitoreando la trayectoria del huracán Melissa desde aquí, desde el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos. Regreso con ustedes a los estudios. Alexa, gracias. Vamos ahora a información desde París, en Francia, donde medios locales han informado en las últimas horas que los 2 sospechosos capturados porque al parecer participaron en el millonario robo al Museo del Louvre están vinculados a la escena del crimen por mechones de cabello que fueron encontrados en un casco y en una chaqueta. Las identidades aún no han sido reveladas, pero uno de ellos es un franco-argelino de 39 años y el otro es un francés nacido en Mali. Y en medio de lo que ha sido llamado el robo del siglo, directores de 57 medios respaldaron con una carta a la máxima responsable del museo más visitado del mundo. Y a esta hora en Cali, 26 grados centígrados, ya empieza a brillar el sol después de varias horas de lluvia. Hacemos una pausa y ya regresamos con más.
por seguir con nosotros. En un mundo donde la inteligencia artificial facilita cada vez más los procesos, Catastro Distrital presenta una solución innovadora. Se trata de un agente cognitivo que responde preguntas, orienta a los ciudadanos y facilita el acceso a trámites de forma rápida y efectiva, al igual que su moderno portal interactivo Catastro en línea. En el marco del Día Mundial de las Ciudades, desde Catastro queremos presentar nuestra última innovación en tecnología. Es el lanzamiento de nuestro agente cognitivo Cati. Es un agente cognitivo que razona y procesa información para prestar y contestar preguntas relacionadas con catastro de una manera mucho más concreta y cierta a todos los ciudadanos. Con Katia, los ciudadanos ya no tienen que hacer filas o esperar durante horas porque ofrece respuestas personalizadas. Está programada para responder dentro de un contexto de una conversación. ¿Esto qué quiere decir? Que puede contestar de una forma muy básica, por ejemplo, para un niño, o de una forma un poquito más avanzada si un adulto, por ejemplo, entrega más contexto para hacer su pregunta. Pero eso no es todo. Con Catastro en línea, los bogotanos también pueden realizar más de 30 trámites desde cualquier lugar, sin necesidad de moverse de su casa y con total seguridad. Utilizando nuestra plataforma de Catastro en línea, usted ahorra tiempo, dinero y lo mejor de todo, tiene total seguridad de su información. Dentro del marco de prevención del daño antijurídico, estas herramientas buscan reducir significativamente el volumen de peticiones, quejas, reclamos, solicitudes de PQR y acciones de tutela en primera fase. Aquí en la ciudad de Medellín se conmemoraron 40 años del Holocausto del Palacio de Justicia. En la mañana hubo un acto académico y posteriormente un acto solemne. Fue develada una escultura para preservar la memoria y la verdad. Le sigue la pista. Esta información, Sara Agudelo. Sara, adelante. Juan Fernando, televidentes, mire, justamente hace pocos minutos fue silencio donde hay verdad, no hay futuro sin justicia. Vacío presente es justamente esta escultura que quedará aquí en Parques del Río, en donde nosotros nos encontramos, ¿crees? Precisamente para eso, para honrar la memoria y no olvidar lo que pasó. La certeza de cómo se perdieron vidas de forma absurda y también la certeza de que el Estado y sus fuerzas militares y de policía deben actuar siempre con profesionalismo y con respeto por la vida humana. Fue una jornada académica que comenzó desde las 8 de la mañana. Durante toda la mañana de este lunes hubo diferentes conversatorios con los magistrados, con representantes de la rama judicial que llegaron hasta aquí, hasta Medellín, para conmemorar estos 40 años del Holocausto. Como les contamos, esta escultura quedará aquí en Parques del Río para que todo el mundo venga y la visite. Jessica, usted tiene más información. Sara, muchas gracias. Vamos con otras noticias porque miren, la belleza no es un lujo, es una forma de expresión. Por eso Lynn Dior renueva su imagen, marcando un hito en la autenticidad, el bienestar y el poder femenino. Pues Lynn Dior para mí es todo, digamos que es una marca que nace de un sueño. De mi sueño como tal, de poder llevar como la belleza de lujo a algo más masivo. Lynn Dior es una marca 100% colombiana que desde hace 5 años revoluciona la industria del maquillaje. El cambio de imagen es como reflejar un poco de mí, algo más sofisticado. De pronto, como yo he ido creciendo con la marca también necesitaba un cambio. Con altos estándares de calidad y un amplio portafolio, Lynn Dior ha logrado satisfacer las diferentes necesidades de la mujer, priorizando su bienestar con ingredientes naturales. En Lynn Dior podrás encontrar diferentes categorías, como lo es nuestros splash y cremas perfumadas para el cuerpo y para las manos. Encuentras desde bases como ajo y limón, esmaltes de larga duración y con acabado tradicional. Nuestras cremas corporales para piernas cansadas, Q10 y ácido hialurónico. En el cuidado de skincare, desde desmaquillante, serum y bloqueador solar. Correctores, bases, polvos, fijador y también el primer que todo el mundo ama. Este mes llega un nuevo producto que maquilla y fija las cejas, destacando el poder y la autenticidad de la mujer.
quiero agradecerles a todas las personas que desde el principio creyeron en nosotros, porque no es fácil, no es nada fácil, ha sido bastante difícil posicionar una marca en un mundo donde ya hay muchas marcas y diferenciarse es bastante complicado. A mi equipo decirle gracias porque desde el momento cero me han apoyado, han estado conmigo, hemos caído, hemos luchado, hemos peleado, hemos llorado, pero aquí estamos. Bien por los emprendedores de nuestro país. 2:13 minutos, hacemos una pausa y ya regresamos. Hasta aquí nuestra emisión del mediodía. Gracias por habernos acompañado. Los invitamos a que continúen con la mejor programación, la del canal RCN, y a seguir bien informados también en nuestra app, Canal RCN, en el botón Noticias. Feliz tarde.